164. Brucelosis. Definición. La brucelosis es una zoonosis bacteriana transmitida en forma directa o indirecta a los humanos, desde animales infectados, casi siempre rumiantes y porcinos domesticados. El término coloquial para la enfermedad es fiebre ondulante por su carácter remitente. Por lo común, el cuadro inicial incluye fiebre aguda, pero sus manifestaciones clínicas varían de forma amplia y a veces no se observan los signos definitivos que orientan el diagnóstico. Por tanto, se establece con los estudios bacteriológicos o serológicos. Etiología. Al parecer, la brucelosis humana era efecto de cepas de Brucella, género bacteriano que abarca una sola especie, Brucella melitensis, según algunas bases genéticas, con diversas variantes biológicas que reflejaban las preferencias particulares del hospedador. Esta hipótesis perdió sustento por las detalladas diferencias en la estructura cromosómica y preferencias del hospedador. En la actualidad, la clasificación habitual en diversas especies se favorece por esas diferencias y porque tal esquema clasificatorio refleja los perfiles epidemiológicos de la infección. El sistema de nomenclatura reconoce a Brucella melitensis como la causa más frecuente de la enfermedad sintomática en personas y proviene en forma preferente de ovejas, cabras y camellos. Brucella abortus se transmite casi siempre por ganado vacuno o bisontes. Brucella suis es un microorganismo procedente de cerdos, aunque hay una variante enzootica en renos y caribúes y otra más en roedores, y Brucella canis se adquiere más a menudo de perros. Brucella ovis, que causa enfermedad reproductiva en ovejas, no se ha vinculado de manera clara con enfermedad humana, si bien se han informado algunas infecciones humanas raras con Brucella neotomae, que se encuentra en roedores del desierto. En fecha reciente se identificaron en mamíferos marinos dos especies nuevas, Brucella seti y Brucella pinnipedialis, incluidos focas y delfines. Se ha descrito cuando menos un caso de enfermedad humana por una de las especies anteriores, adquirida en el laboratorio, y también se han comunicado algunas situaciones manifiestas de infección natural de personas. Dado que las infecciones de mamíferos marinos están al parecer muy difundidas, es posible que se identifiquen más casos de infección zoonótica en seres humanos. Otras especies de reciente notificación son Brucella microti, aislada de ratones de campo, Brucella papionis, babuinos, Brucella vulpis, zorros, y Brucella inopinata, de una paciente con implante mamario. Se han descrito otras cepas nuevas más en diversas especies, como ranas, murciélagos y varios roedores, y es probable que el género se expanda más en los próximos años. Aún más, se ha podido advertir que Brucella guarda una gran semejanza con el género Ochorobactrum, que incluye bacterias del entorno que en ocasiones se vinculan con infecciones por oportunistas. Los estudios basados en genómica comienzan a dilucidar la vía evolutiva desde bacterias libres que viven en la Tierra hasta patógenos intracelulares altamente adaptables al ser humano. Todas las Brucella son bacilos o cocobacilos pequeños, gram negativos, sin cápsula y no esporulados. Proliferan en forma aerobia en un medio a base de peptona incubados a 37 grados. La proliferación de algunas especies mejora al agregar dióxido de carbono. In vivo las Brucella se comportan como parásitos intracelulares facultativos. Son sensibles a la luz solar, la radiación ionizante y el calor moderado. La ebullición y la pasteurización las destruyen, pero son resistentes a la congelación y la desecación. Su resistencia a esta última las torna estables en aerosol, lo cual facilita la transmisión a través del aire. Los microorganismos sobreviven hasta 2 meses en quesos blandos elaborados con leche de cabras u ovejas, cuando menos durante 6 semanas en la tierra seca contaminada con orina infectada, secreción vaginal o tejidos placentarios o fetales, y al menos 6 meses en tierra húmeda o estiércol líquido conservado en un entorno oscuro y frío. Muchos de los desinfectantes comunes utilizados en condiciones óptimas destruyen a las Brucellas con facilidad, pero es posible que se tornen más resistentes cuando se hallan a bajas temperaturas o en presencia de una contaminación orgánica intensa. Epidemiología. La brucelosis es una zoonosis cuya aparición y control guardan estrecha relación con su prevalencia en animales domesticados. Salvo en los pocos países en que se ha erradicado del reservorio animal, está distribuida en todo el mundo.
Se desconoce la prevalencia global real de la brucelosis de humanos debido a la imprecisión del diagnóstico y la inadecuación de los sistemas de notificación y vigilancia en muchos países. En fecha reciente se ha reconocido más la elevada incidencia de brucelosis en India y zonas de China, y de las importaciones a países de Oceanía como Fiji, y de Asia, como Tailandia y Vietnam. En Europa, la incidencia de brucelosis en un país particular guarda relación inversa con el Producto Interno Bruto y, en zonas desarrolladas y en las de menores recursos, la brucelosis de humanos se vincula con la pobreza rural y el acceso inadecuado a los sistemas de asistencia médica. La ineficacia de los programas de erradicación en veterinaria causada por razones de conflicto o económicas contribuye aún más a la aparición y reaparición de la enfermedad, como se observa a menudo en algunos países del este del Mediterráneo. Incluso en zonas con recursos adecuados, la incidencia real de brucelosis en animales domesticados puede ser 10 a 20 veces mayor que la cifra publicada. La brucelosis bovina ha sido objeto de programas de control en muchas partes del mundo y se ha erradicado del ganado de gran parte del norte de Europa, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, entre otros países. Su incidencia ha disminuido en escasa medida en Estados Unidos y muchos de los países del occidente de Europa, con un cuadro heterogéneo en otras zonas del mundo. Diversos intentos no han erradicado la infección por Brucella melitensis de poblaciones de ovejas y cabras. Tales intentos han dependido en gran medida de programas de vacunación que fluctúan con las condiciones económicas y políticas. En algunos países, como Israel, Brucella melitensis ha producido algunos brotes graves en el ganado bovino y sus infecciones son un problema grave de salud pública en países del Mediterráneo, en las zonas occidental y central y sur de Asia y en partes de África y América del Sur y Central. Las infecciones con Brucella abortus son frecuentes en las comunidades ganaderas de países africanos, como Kenia y Uganda. La brucelosis en persona se vincula casi siempre con el contacto ocupacional o doméstico con animales infectados o sus productos. Entre los individuos expuestos a la infección figuran los granjeros, ovejeros, cuidadores de cabras, veterinarios y empleados en rastros y plantas de preparación de carne. Los cazadores de cerdos salvajes tienen riesgo de infección con Brucella suis en varios países, incluido Australia. Los miembros de la familia de personas que intervienen en la cría de animales también pueden estar en peligro, aunque en tales casos suele ser difícil diferenciar una infección transmitida por alimentos de la contaminación ambiental. También se encuentran en riesgo los trabajadores de laboratorio que manipulan cultivos o muestras infectadas. Por lo regular, los viajeros y los residentes urbanos se contagian de la infección al consumir alimentos contaminados. En países que han erradicado la enfermedad, los casos nuevos más bien se adquieren en otro país. Las fuentes a las que más a menudo se atribuye la infección son los productos lácteos, en particular quesos frescos o blandos, leche no pasteurizada y helados. En circunstancias excepcionales también el microorganismo puede transmitirse por carne cruda y médula ósea. Se han señalado infecciones adquiridas por tratamientos estéticos que utilizan materiales de origen fetal. La transmisión entre personas o por sangre o tejidos donados es muy rara. La brucelosis es una infección intracelular crónica, no hay evidencia de una mayor prevalencia o intensidad de esta en pacientes portadores de inmunodeficiencia asociada al virus de inmunodeficiencia humana y de otra etiología. La brucelosis puede adquirirse por ingestión, inhalación o exposición de mucosas o vía percutánea. La inyección accidental o la ingestión de vacunas de cepas vivas de Brucella abortus, S19 y RB51, y Brucella melitensis, REF1, han causado la enfermedad. En términos históricos, Brucella melitensis y Brucella suis se han utilizado como armas biológicas en algunos países y podrían explotarse en intentos de bioterrorismo, capítulo 52. Debe considerarse esta posibilidad en caso de brotes inexplicables y repentinos. Inmunidad y patogenia. La exposición a las brucelas desencadena reacciones inmunitarias celulares y humorales. Se presupone que los mecanismos de inmunidad protectora contra la brucelosis de personas son similares a los documentados en animales de laboratorio, pero deben interpretarse con cautela las generalizaciones. La virulencia, la fase y la especie de la cepa infectante influyen en la respuesta a la infección y sus resultados.
Se han identificado diferencias entre Brucella abortus y Brucella suis en los mecanismos de penetración celular y más adelante en su localización por compartimientos y fenómenos preparatorios. Los anticuerpos inducen la eliminación de brucelas extracelulares por su acción bactericida y al facilitar la fagocitosis por los fagocitos polimorfonucleares y mononucleares. Sin embargo, los anticuerpos solos no erradican la infección. Los microorganismos fagocitados por macrófagos y otras células establecen infecciones intracelulares persistentes. La célula fundamental es el macrófago y los mecanismos bacterianos para suprimir la destrucción intracelular y la apoptosis producen grandes poblaciones intracelulares. Los granulocitos neutrófilos y los monocitos fagocitan de modo activo a las bacterias opsonizadas. En tales células y otras más, la fijación inicial ocurre por medio de receptores específicos que incluye Fc, C3, fibronectina y proteínas de unión con manosa. Solo las bacterias opsonizadas inducen la intensificación súbita del metabolismo oxidativo en el interior de los fagocitos. Las bacterias no opsonizadas se internan a través de receptores similares, pero con mucha menor eficiencia. Las cepas lisas se incorporan a células del hospedador por medio de balsas lipídicas. En dicho proceso intervienen el lipopolisacárido liso, el glucano beta cíclico y tal vez una proteína de fijación/invasión, 1A1B. El factor de necrosis tumoral alfa se produce al inicio de la infección, estimula a los linfocitos citotóxicos y activa a los macrófagos que destruyen a las brucelas intracelulares, tal vez por medio de la producción de oxígeno reactivo e intermediarios nitrogenados, y puede eliminar la infección. Sin embargo, las brucelas virulentas suprimen la respuesta de factor de necrosis tumoral alfa y el control de la infección en dicha situación depende de la activación de macrófagos y la respuesta del interferón gamma. Las citocinas como la interleucina 12 inducen la producción de interferón gamma que activa la respuesta de tipo Th1 y estimula a los macrófagos. Las citocinas inflamatorias, incluidas interleucina 4, interleucina 6 e interleucina 10, disminuyen la respuesta protectora. Tal y como ocurre en otros tipos de infección intracelular, la multiplicación inicial de Brucella sucede al parecer dentro de las células de los ganglios linfáticos que reciben linfa del punto de entrada. La propagación hematógena ulterior puede producir una infección crónica localizada casi en cualquier sitio, aunque los sitios más frecuentes son el sistema retículo-endotelial, los tejidos musculoesqueléticos y el aparato genitourinario. En la brucelosis aparecen respuestas inflamatorias aguda y crónica, y la respuesta tisular local puede abarcar la formación de granuloma con osinecrosis y caseificación. También pueden aparecer abscesos, en particular en la infección crónica localizada. No se ha definido la totalidad de los factores determinantes de la patogenia de la enfermedad por Brucella, ni tampoco se conocen por completo los mecanismos que explican las manifestaciones de la brucelosis. Este microorganismo es furtivo y su forma de supervivencia se basa en varios procesos que evitan la precipitación de respuestas inmunitarias innatas y le permiten vivir dentro de los monocitos. Estos procesos incluyen evasión de la destrucción intracelular mediante la restricción de la fusión de las vacúolas que contienen Brucella dependiente del sistema de secreción tipo 4 con los compartimientos lisosómicos, inhibición de la apoptosis de las células mononucleares infectadas, y prevención de la maduración de células dendríticas, presentación de antígeno y activación de linfocitos T diferenciados. Los lipopolisacáridos lisos de Brucella, que poseen una inusual composición de cadena O y lípidos centrales, tienen actividad endotóxica relativamente pequeña e intervienen en la pirogenicidad y la resistencia a la fagocitosis y la destrucción por suero en un hospedador no inmune. Además, se presupone que los lipopolisacáridos intervienen para suprimir la fusión del fagosoma, lisosoma y desviar las bacterias internadas para colocarlas dentro de vacúolas situadas en el retículo endoplásmico, sitio en el que ocurre la replicación intracelular. No se han aislado exotoxinas específicas, pero se ha identificado un sistema de secreción de tipo 4, Vir-B, que regula la supervivencia intracelular y la localización celular. En Brucella abortus el sistema se activa por vía extracelular, pero en Brucella suis por pH bajo solo durante la proliferación intracelular.
En tal situación, las brúselas originan proteínas estables en ácido, que facilitan la supervivencia de los patógenos dentro de los fagosomas y pueden intensificar su resistencia a intermediarios de oxígeno reactivo. Se ha inferido la participación de un sistema de secreción de tipo 3 con base en estructuras flageladas modificadas, aunque esto no se ha confirmado. Las brúselas virulentas son resistentes a las defensinas y producen un subtipo de superóxido dismutasa de cobre-zinc que acentúa su resistencia a los intermediarios de oxígeno reactivo. Una proteína similar a la hemolicina puede inducir la liberación de brúselas desde células infectadas. Manifestaciones clínicas. Casi de modo invariable, la brucelosis ocasiona fiebre que puede acompañarse de sudoración profusa, en particular por la noche. En zonas endémicas es difícil a veces diferenciar la enfermedad de otras causas de fiebre. Sin embargo, dos manifestaciones identificadas en el siglo XIX permiten distinguir la brucelosis de otras fiebres tropicales, como la tifoidea y el paludismo. 1. Sin tratamiento, la fiebre de la brucelosis muestra un perfil ondulatorio que persiste por semanas antes del inicio de un periodo afebril seguido de recaída. 2. En casi la mitad de los pacientes la fiebre de la brucelosis se acompaña de síntomas y signos musculoesqueléticos. Los síndromes clínicos causados por las diferentes especies son similares, aunque Brucella melitensis tiende a mostrar un cuadro inicial más agudo y grave, y Brucella suis lo hace con inducción de abscesos focales. El comienzo de las infecciones por Brucella abortus puede ser más insidioso y hay mayor posibilidad de que el cuadro se torne crónico. Se ha informado que las infecciones por Brucella canis se manifiestan a menudo por síntomas agudos del aparato digestivo. El periodo de incubación varía de una semana a varios meses y el inicio de la fiebre y de otras manifestaciones puede ser repentino o insidioso. Además de la fiebre y la sudoración, hay propensión cada vez más intensa a la apatía y la fatiga. El paciente está inapetente y adelgaza y presenta cuadros inespecíficos, como mialgias, cefalea y escalofrío. En forma global, el cuadro inicial de la brucelosis adopta uno de tres perfiles. Enfermedad febril semejante a la tifoidea pero menos intensa. Fiebre y monoartritis aguda, típicamente de la cadera o la rodilla en un niño de corta edad. Y fiebre, sufrimiento intenso y dorsalgia baja o lumbalgia en el varón anciano. En una zona endémica, por ejemplo, gran parte del Oriente Medio, la persona con fiebre y dificultad para la locomoción dentro de la clínica se considera un paciente de brucelosis mientras no se demuestre lo contrario. Los indicios diagnósticos observados en la anamnesis incluyen viaje a una área endémica, uso de un laboratorio de microbiología diagnóstica, consumo de productos lácteos no pasteurizados, incluidos quesos frescos o blandos, contacto con animales, inoculación accidental con vacunas elaboradas con Brucella y empleadas en veterinaria y, en un entorno endémico, antecedente de enfermedad similar en los familiares, se documenta en casi la mitad de los casos. En la mayor parte de los enfermos se identifican signos focales y los más comunes son dolor musculoesquelético y signos físicos en el esqueleto periférico y el axil, cerca de 40% de los casos. La osteomielitis más a menudo afecta las vértebras lumbares y torácicas inferiores, en comparación con las cervicales o torácicas altas. Las articulaciones individuales más comprometidas por artritis séptica son las rodillas, caderas, las sacroiliacas, el hombro y la esternoclavicular. El patrón puede ser de monoartritis o poliartritis. La osteomielitis también puede acompañar a la artritis séptica. Además de las causas habituales de osteomielitis vertebral o artritis séptica, el diagnóstico diferencial incluye la tuberculosis. Este aspecto influye en la conducta terapéutica y el pronóstico, dado que algunos de los antibióticos administrados para tratar la brucelosis también se usan para combatir la tuberculosis. La artritis séptica en la brucelosis evoluciona lentamente y comienza con pequeñas erosiones pericapsulares. En las vértebras, los primeros signos son erosiones anteriores del platillo vertebral superior con afectación final y esclerosis de toda la vértebra. Al final surgen osteófitos anteriores, pero la destrucción vertebral o la compresión de la médula espinal son raras y por lo regular sugieren tuberculosis. Cuadro 164, 1. Otros sistemas pueden afectarse en una forma similar a la fiebre tifoidea. Casi 25% de los pacientes tiene tos seca.
En la radiografía de tórax son escasos los cambios visibles, aunque a veces se observan neumonía, empiema, adenopatía intratorácica o absceso pulmonar. En tales casos rara vez son positivos los cultivos de esputo o derrame pleural y reaccionan de modo satisfactorio al tratamiento regular de la brucelosis. Se ha observado que 25% de los pacientes tiene hepatoesplenomegalia y 10 a 20% linfadenopatía notable. El diagnóstico diferencial incluye un cuadro similar al de la mononucleosis infecciosa, como el que causa el virus de Epstein-Barr, toxoplasma, citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana o Mycobacterium tuberculosis. Hasta 10% de los varones tiene epididimoquitis aguda, que es necesario diferenciar del cuadro después de parotiditis y de problemas quirúrgicos como la torsión testicular. También aparecen prostatitis, inflamación de las vesículas seminales, salpingitis y pielonefritis. Se observa una incidencia mayor de pérdida fetal en las embarazadas infectadas, aunque no se han descrito casos de teratogenia y la tendencia al aborto espontáneo es menos acusada en mujeres que en animales de granja. La afectación del sistema nervioso es frecuente, con depresión y letargia cuya intensidad tal vez no reconozca por completo el paciente o el médico hasta después de tratamiento. Una proporción pequeña de los pacientes desarrolla meningoencefalitis linfocítica semejante a la tuberculosis del sistema nervioso central, la leptospirosis atípica o cuadros no infecciosos y pueden complicarse con abscesos intracerebrales, diversas lesiones de pares craneales o rotura de aneurismas micóticos. La endocarditis se observa en casi 1% de los casos, las más de las veces con afectación de la válvula aórtica, natural o protésica. Los abscesos metastásicos o la inflamación pueden aparecer en cualquier sitio del cuerpo y las zonas afectadas en particular son la mama de la mujer y la glándula tiroides. Son raras las maculopápulas inespecíficas y otras manifestaciones cutáneas, y pocas veces las percibe el paciente, incluso en caso de aparecer. Diagnóstico. El cuadro clínico de la brucelosis no es característico y por esa razón el diagnóstico debe basarse en el antecedente de posible exposición, un cuadro inicial consistente con el de la enfermedad, y hallazgos de laboratorio. Los resultados de los procedimientos bioquímicos comunes están por lo regular dentro de límites normales, aunque en ocasiones se elevan las concentraciones séricas de enzimas hepáticas y bilirrubina. El recuento de leucocitos en sangre periférica es casi siempre normal o menor, con linfocitosis relativa. Se puede documentar la existencia de anemia poco intensa. Aparecen trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada con mayores valores de productos de degradación del fibrinógeno. Por lo regular son normales la tasa de eritrosedimentación y la concentración de proteína C reactiva, pero pueden aumentar. En los líquidos corporales como el cefalorraquídeo o el sinovial, la linfocitosis y las menores concentraciones de glucosa son la norma. No se pueden utilizar los mayores valores de adenosina desaminasa en líquido cefalorraquídeo para diferenciar la meningitis tuberculosa porque también pueden aparecer en la brucelosis. Las muestras de tejido de biopsia, como ganglios linfáticos o hígado, pueden asimismo indicar granulomas no caseosos sin bacilos resistentes al ácido/alcohol. Los signos radiológicos de osteopatías parecen de modo tardío y son mucho más sutiles que los de la tuberculosis o la artritis séptica de otras causas, y hay menor destrucción de hueso y articulación. La gammagrafía con radionúclidos es más sensible que las radiografías simples y suministran resultados positivos incluso después de obtener buenos resultados con el tratamiento. La identificación de brucelas aisladas de sangre, líquido cefalorraquídeo, médula ósea o líquido sinovial o de aspiración hística o muestras de biopsia es definitiva y se obtienen buenos resultados en 50 a 70% de los casos con los intentos de aislamiento. Es importante incubar cultivos por duplicado hasta por 6 semanas, en aire y con 10% de dióxido de carbono, respectivamente. La concentración y la lisis de células de la capa leucocítica antes del cultivo pueden incrementar la tasa de aislamiento. Los cultivos en los sistemas modernos no radiométricos o de señalización similar, como Bactec, muestran casi siempre positividad en 7 a 10 días y es importante conservarlos durante 3 semanas, como mínimo, antes de declarar los resultados como negativos. Todos los cultivos deben manipularse bajo protección adecuada para patógenos peligrosos.
Se pueden identificar de forma errónea especies de Brucella y tomarlas por Agrobacterium, Ochorobactrum o Cichorobacter, Moraxella, Phenylpyruvicus mediante tiras de identificación en galería, que suelen utilizarse en el laboratorio diagnóstico. En fecha reciente ha surgido como un instrumento poderoso para la identificación bacteriana la ionización por láser asistida por una matriz en tiempo de vuelo con espectrometría. La relativa homogeneidad de las especies típicas de Brucella dificulta la identificación más allá del género con las técnicas habituales, aunque las mejoras adicionales podrían facilitar la diferenciación entre especies, sobre todo en laboratorios de referencia. La utilidad de esta técnica en la práctica diagnóstica dependerá de depuraciones adicionales. Mientras tanto, los autores conocen casos en que los microorganismos aislados en cultivo de sangre no se han identificado de forma adecuada mediante ionización por láser asistida por una matriz en tiempo de vuelo con espectrometría. Es muy probable que la reacción en cadena de la polimerasa realizada en sangre periférica detecte bacteriemia, anticipe recaídas y descarte la brucelosis crónica. Además, puede ser más sensible y rápida que el cultivo de sangre y no conlleva los peligros biológicos de los cultivos. En la actualidad son muy empleadas las técnicas de amplificación de ácido nucleico, si bien no se ha adoptado ninguna estandarizada. Técnicas sensibles y específicas son los cebadores de la región espaciadora entre los genes que codifican a los ácidos ribonucleico ribosómicos 16S y 23S, RRS-RRL. Diversos genes que codifican a la proteína de la membrana externa y la secuencia de inserción UNS711, así como la proteína BCSP31. Las muestras más útiles para análisis son sangre y otros tejidos. La exploración serológica suministra a menudo los únicos datos de laboratorio positivos en la brucelosis. En la infección aguda, los anticuerpos inmunoglobulina M aparecen de forma temprana y luego surgen inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Todos estos anticuerpos están activos en las pruebas de aglutinación, ya sea que se realicen por métodos de tubo, placa o microaglutinación. La mayor parte de los enfermos revela aglutininas detectables en esta fase. Conforme evoluciona la enfermedad, disminuyen las concentraciones de inmunoglobulina M y cambian la avidez y la distribución de las subclases inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. El resultado es una reducción o desaparición de los títulos de aglutinina. Sin embargo, es posible identificar los anticuerpos por medio de otras técnicas, entre ellas la de fijación de complemento, el método de antiglobulina de Coombs y la de ELISA. No existe una cifra precisa en cuanto a títulos diagnósticos. Más bien deben interpretarse los resultados de la serología dentro del marco de los antecedentes de exposición y el cuadro inicial. En zonas endémicas o ante una posible exposición ocupacional, se consideran como cifras diagnósticas los títulos de aglutinina de 1/320 a 1/640 o mayores. En áreas no endémicas es significativo el título mayor o igual a 1/160. La repetición de la prueba luego de 2 a 4 semanas puede demostrar un título en aumento. En la mayoría de los centros, la prueba de aglutinación regular, o pruebas derivadas como la de microaglutinación, todavía es la base para el diagnóstico serológico. Algunos investigadores confían en la prueba de rosa de Bengala, que solo tiene una validación parcial para uso diagnóstico humano. Las técnicas de tiras colorimétricas a base de inmunoglobulina M antibrucela son útiles para diagnosticar infección aguda, pero son menos sensibles para infecciones con síntomas de varios meses. En el contexto endémico, más de 90% de los enfermos con bacteriemia aguda muestra títulos corrientes de aglutinación al menos de 1/320. En algunos centros se utilizan otros estudios de detección sistemática inicial. El anticuerpo contra la cadena O, lipopolisacáridos de Brucella, antígeno dominante, se reconoce por casi todos los métodos comunes que utilizan Brucella abortus como antígeno. Dado que Brucella abortus sufre reacción cruzada con Brucella melitensis y Brucella suis, no hay ventaja alguna en repetir las pruebas con tales antígenos. También se observan reacciones cruzadas con las cadenas O de otras bacterias gram negativas, incluidas Yersinia enterocolítica O. 9, Escherichia coli 157, Francisella tularensis, grupo N de Salmonella entérica, Stenotrophomonas maltophilia y Vibrio cholerae.
Las reacciones cruzadas no surgen con los antígenos de superficie de las cepas rugosas de Brucella como Brucella canis o Brucella ovis. Los métodos serológicos para estas especies de nomenclatura deben utilizar un antígeno preparado de cualquiera de los dos microorganismos. La vacuna elaborada con la cepa viva RB51 de Brucella abortus no induce respuestas de anticuerpos en métodos serológicos que usan antígenos lisos, un hecho que debe considerarse si se utilizan métodos serológicos para identificar o vigilar la evolución de infecciones en personas expuestas de modo accidental a la vacuna. Tratamiento: brucelosis. Los objetivos generales de la antibiótico-terapia incluyen tratar y aliviar los síntomas de la infección actual y evitar la recidiva. Los cuadros focales iniciales pueden exigir intervenciones específicas, además de antibiótico-terapia prolongada y adaptada. Además, debe descartarse siempre la posibilidad de tuberculosis o, para evitar la resistencia microbiana, adaptar el tratamiento para excluir fármacos específicamente activos contra la tuberculosis, por ejemplo, rifampicina usada sola, o incluir un régimen antituberculoso completo. La experiencia temprana con la streptomicina como fármaco único indicó que la recurrencia era frecuente y por tanto la combinación de este con tetraciclina se adoptó como norma de administración. Aún es la combinación más eficaz, pero cabe recurrir a alternativas que dependen de normas locales o nacionales en cuanto al uso de la rifampicina para tratar infecciones no micobacterianas. En el caso de algunos antimicrobianos que son activos in vivo, la eficacia casi siempre puede conocerse antes por medio de métodos in vitro. Sin embargo, innumerables cepas de Brucella muestran sensibilidad in vitro a diversos antimicrobianos que carecen de eficacia terapéutica, incluidas las combinaciones de beta-lactámicos. Aún más, no ha cesado la controversia en cuanto al uso de las fluoroquinolonas, a pesar de su satisfactoria actividad in vitro y penetración leucocítica de casi todos los fármacos de esta clase. El pH intravacuolar bajo es tal vez un factor que interviene en la escasa actividad de estos fármacos. En adultos con brucelosis no focal aguda, duración menor de un mes, se necesita un ciclo de tratamiento por 6 semanas que incorpore como mínimo 2 antibióticos. La enfermedad compleja o focal obliga a instituir tratamiento mayor o igual a 3 meses. La observancia de este es un factor importante y el incumplimiento la explicación de casi todos los casos de ineficacia terapéutica. Tal situación rara vez es efecto de la aparición de resistencia a fármacos, aunque en un centro se notificó una resistencia cada vez mayor a trimetoprim-sulfametoxazol. Existe buena evidencia retrospectiva de que un ciclo de 3 semanas de 2 fármacos es tan efectivo como uno de 6 semanas para tratar y evitar recidivas en niños, pero esto no se ha probado en estudios prospectivos. La norma de referencia para el tratamiento de la brucelosis en adultos es la aplicación intramuscular de streptomicina, 0,75 a 1 gramos diario por 14 a 21 días, junto con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 6 semanas. En estudios clínicos y observacionales, 5 a 10% de los casos después de este tratamiento experimenta recidiva. El régimen alternativo común, la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud, incluye rifampicina, 600 a 900 miligramos por día, más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 6 semanas. En estudios, el índice de recidiva/ineficacia es cerca de 10%, pero aumenta a más de 20% en muchas situaciones distintas de la investigación, tal vez porque las concentraciones de doxiciclina decrecen y aumenta la eliminación por la administración concomitante de rifampicina. Los pacientes que no pueden tolerar o recibir tetraciclinas, niños, embarazadas, pueden recibir dosis altas de trimetoprim-sulfametoxazol, 2 a 3 tabletas de dosis regulares 2 veces al día para adultos según sea el peso. Diversas evidencias sustentan el uso de un aminoglucósido como la gentamicina, 5 a 6 miligramos por kilo de peso al día por al menos 2 semanas, en vez de streptomicina. Ciclos más breves se acompañan de mayor ineficacia en adultos. Un ciclo de 5 a 7 días a base de gentamicina y otro ciclo de 3 semanas con trimetoprim-sulfametoxazol pueden ser adecuados para niños con enfermedad no complicada, pero aún se necesitan estudios prospectivos para apoyar esta recomendación.
La experiencia temprana con una fluoroquinolona como fármaco único fue desalentadora, aunque sugirió que la ofloxacina o la ciprofloxacina, administradas junto con rifampicina por 6 semanas, podían ser una alternativa aceptable en lugar de otros regímenes de 6 semanas para adultos. Un metaanálisis importante no confirmó el uso de las fluoroquinolonas como fármacos de primera línea y un grupo de expertos por consenso, Ioannina, no recomendó su uso, salvo en el marco de estudios clínicos bien diseñados. Sin embargo, un metaanálisis más reciente aportó pruebas en favor de la eficacia de estos fármacos. Se necesita un estudio prospectivo con fuerza adecuada para resolver su utilidad en combinaciones regulares. El régimen con 3 fármacos, doxiciclina y rifampicina combinadas con un ciclo inicial de un aminoglucósido, fue mejor que los regímenes con 2 fármacos en un metaanálisis. Se debe considerar el régimen de 3 fármacos en todo individuo con enfermedad complicada y para pacientes en quienes constituye quizá un problema el cumplimiento terapéutico. La enfermedad neurológica significativa por especies de Brucella necesita tratamiento prolongado, por ejemplo, 3 a 6 meses, casi siempre con un complemento de ceftriaxona, además del esquema regular. La endocarditis por Brucella se trata cuando menos con 3 fármacos, un aminoglucósido, una tetraciclina y rifampicina, y muchos expertos agregan ceftriaxona o una fluoroquinolona o ambas, para atenuar la necesidad del reemplazo valvular. Por lo general, el tratamiento se realiza por al menos 4 a 6 meses y suele ser difícil definir los puntos finales clínicos para interrumpir su empleo. En la mayor parte de los casos de infección de prótesis valvulares cardíacas y articulares aún se necesita la cirugía. No hay pruebas para orientar la profilaxis después del contacto con Brucella spp. Por ejemplo, en el laboratorio, inmunización inadvertida con vacuna de microorganismos vivos para animales o exposición a Brucelas dispersadas de forma deliberada. Casi todas las autoridades han recomendado administrar la combinación de rifampicina y doxiciclina por 3 semanas después de exposición de bajo riesgo, por ejemplo, en un accidente no especificado de laboratorio, y durante 6 semanas luego de una exposición grave a material en aerosol inyectado. Pese a ello, estos regímenes apenas son tolerados y pueden sustituirse con doxiciclina sola durante el mismo lapso. La monoterapia es la recomendación regular en el Reino Unido, pero no en Estados Unidos. Es importante omitir la rifampicina después de exposición a la cepa vacunal RB51 que es resistente a ella, pero sensible a la doxiciclina. Después de exposición grave a la brucelosis, se recomienda consultar a expertos en el caso de mujeres embarazadas, o que pueden estarlo. Pronóstico y vigilancia. La recurrencia se observa hasta en 30% de personas que no cumplen los planes terapéuticos. Es necesaria una vigilancia clínica en circunstancias óptimas hasta por 2 años para detectar las recaídas que responden a un ciclo prolongado del mismo tratamiento original. El bienestar general y el peso corporal son guías más útiles que los datos serológicos en cuanto a la ausencia de recaídas. Las concentraciones de anticuerpo inmunoglobulina G detectado por el método de aglutinación común y sus variantes pueden permanecer en límites diagnósticos por más de 2 años después de un tratamiento logrado. Por lo regular, los títulos de fijación de complemento descienden a la normalidad en 1 año tras la curación. La inmunidad no es sólida y es posible la reinfección de los pacientes después de exposiciones repetidas. Menos de 1% de los enfermos fallece de brucelosis. Si los resultados son letales, la muerte sobreviene por afectación del corazón y rara vez por enfermedad neurológica grave. Pese a la baja tasa de mortalidad, la recuperación desde la brucelosis es lenta y la enfermedad puede causar larga inactividad con efectos domésticos y económicos. La existencia de un estado crónico y prolongado de la brucelosis después de tratamiento satisfactorio aún es controversial. La valoración de pacientes en quienes se considera dicho estado, a menudo individuos con exposición laboral a brucelas, incluye exclusión cuidadosa de simulación, síndromes de fatiga crónica inespecífica y otras causas de hiperhidrosis, como abuso de bebidas alcohólicas y obesidad. En el futuro, la disposición de técnicas más sensibles para detectar antígeno ácido desoxirribonucleico de Brucella permitirá identificar a los pacientes con infección activa. Profilaxis.
En algunos países se han utilizado vacunas elaboradas con cepas vivas atenuadas de Brucella como las cepas 1,9b o 104M de Brucella abortus para proteger a las poblaciones de alto riesgo, pero su eficacia es breve y se observa una gran reactividad. Se han elaborado vacunas con subunidades, pero su utilidad no es precisa y no se recomiendan. Se han conducido estudios en este punto por el interés en la biodefensa, capítulo 52, y al final quizás se obtengan nuevos productos. El elemento básico de la prevención en veterinaria es el compromiso nacional para identificar y sacrificar rebaños/conjuntos infectados, con compensación para propietarios, control de desplazamientos de animales e inmunización activa de estos. Estas medidas casi siempre bastan para erradicar la enfermedad en humanos. En ausencia de ellas es necesaria la pasteurización de todos los productos lácteos antes de su consumo para evitar la transmisión no ocupacional de animal/humano. Todos los casos de brucelosis en animales y personas deben notificarse a las autoridades de salud pública.